están? Hola a todos, es siempre una gran satisfacción para Cicuta de Oro, la vanguardia contracultural, y para todas las personas que igual nos están siguiendo por este medio, pues es siempre algo dinámico por las actividades culturales que llevamos en nuestra localidad de Papantla. Pues el día de hoy tenemos un tema que siempre es controversial, porque el 31 de diciembre se cumplen 100 años del estridentismo. Y hablar del estridentismo nos habla de una cuestión de identidad reflectora de las vanguardias en México. A lo mismo por su representante y líder, que es Manuel Maples Arce, de origen en su momento papanteco, y pues retomando de la localidad de Papantla, siempre llevamos la vanguardia contracultural, Cicuta de Oro. Pues en esta parte me presento, mi nombre es Rogelio Cuauhtémoc Ticante, artista plástico y psicólogo. Y también mi colega presente, el psicólogo Antonio Malpica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar hablando justamente de 100 años de Estridentópolis, justamente la ciudad utópica pensada y alegorada por Manuel Maples Arce. Entonces, bienvenidos, a Cicuta de Oro. En este Vanguardia Contracultural vamos a estar hablando hoy justamente sobre este tema. Si bien lo comentaba el colega Rogelio, el 31 de diciembre se van a cumplir 100 años del estridentismo, 100 años que consideran, o prácticamente lo es, la primera vanguardia que existió en México, y hasta la fecha no ha habido otro movimiento que tenga no las características, pero sí la fuerza literaria y artística que tuvo en su momento. Entonces vamos a hablar sobre esta parte de lo que es el estridentismo, a 100 años prácticamente de Estridentópolis. Si bien la fecha en donde aparece todo esto es justamente el 31 de diciembre de 1921, la Ciudad de México comienza o amanece prácticamente tapizada con prácticamente lo que es el actual número 1, hoja de vanguardia comprimido en estridentista de Manuel Maples Arce. En ese momento prácticamente México aparece con toda esta tapización, por decirlo de esta forma, de lo que vendría siendo ¿cómo es la palabra? El manifiesto. Manifiesto. Entonces hablamos justamente de qué estaba ocurriendo, qué nace, qué sucede a partir de 1921 con el movimiento estridentista. ¿Qué es lo que sucede en ese momento, Rogelio? Los sucesos, antes de mencionarlo, un saludo al maestro Naim Franco, que nos está viendo, que el 18 de diciembre saca su disco Días Grises, que va a estar en el Centro Cultural Teodoro Cano, Museo Teodoro Cano. También al maestro Amir, que nos está viendo en estos instantes, un enorme saludo, que están con nosotros, y a los demás colegas que nos siguen en la plataforma de Cicuta de Oro. Y también algo que hay que mencionar, la primera vanguardia en la localidad de Papantla es Cicuta de Oro. Entonces retomamos a 100 años una gran utopía manejada por Manuel Maples Arce, y que nos estaba mencionando el maestro Antonio. ¿Qué sucedía en sus tiempos? Pues hay algo que reflexionar, hay algo que también que tenemos que centrarnos a lo que es un contexto social mexicano. Después de los sucesos de la Revolución Mexicana en 1910, pues nos da una gran apertura y también una ruptura social, una reestructura de establecerse toda la formación de la educación. Viene la maestra también Julia Marlene, que está presente con nosotros, igual es parte de lo que es Cicuta de Oro. Está detrás de escena, igual con los otros maestros que siempre nos acompañan. Pues esto es una gran pasión, pues retomo lo dicho, que después de estos sucesos sociales e históricos que basan en México para restablecer la educación, pues Manuel Maples Arce, México está con una gran influencia europea, occidental, que retomaban lo que es el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, que es un tema que también lo retocaremos el día de hoy en la entrevista con Víctor Sandoval. En unos momentos a las 12, igual que si nos pueden seguir en la página del maestro Rogelio Ticante y del maestro Víctor Sandoval, se estará tratando el tema del dadaísmo. Bueno, todas estas cuestiones, historia de las vanguardias y de los movimientos del istmo, nos dan una estructura de qué es lo que estaba pasando en los países occidentales. También después de la Primera Guerra Mundial se ve reflejada todos los movimientos artísticos europeos y que se centran en la Ciudad de México. Todas estas influencias se llevan a Manuel Maples Arce para dar una nueva visión y una retrospectiva
de lo que vendría siendo la vanguardia del estridentismo. El mismo nombre lo dice, estridente, estridentismo, la parte de sonar de la modernidad, la parte de la urbe, de la urbanización y más de las máquinas que se estaban dando en la parte industrial en México, es lo que tendría que ver la llegada de las máquinas. Después de esto manejamos a lo que lo reflejo en un texto con el ensayo del estridentismo, el resurgir de la modernidad por Porfirio Díaz, que fueron el tren, la transportación en sus tiempos. Tan solo escuchar el sonido de la máquina en la llegada de la modernidad. Entonces imaginémonos en ese contexto histórico que está pasando en la Ciudad de México. Un sonido, algo estridente, los cambios sociales, algo de qué reflexionar y de qué reestructurar para la visión de la vanguardia. A todos estos manejos se integran varios artistas que manejan en sus primeros folletos que fueron integrados en revistas dentro de sus publicaciones cercanas que inician en México y luego pasan a la ciudad de Jalapa, retomando 7 años para este nuevo periodo. Y es ahí donde entra todo este contexto social que estaremos hablando en un instante. De cierta manera lo que menciona Rogelio es muy interesante porque nos plantea justamente esta parte del contexto. Hay que entender y tener claro justamente, y es algo que de cierta manera, siempre lo repito, para conocer qué es lo que existe en nuestra contemporaneidad, hay que ver la historia, hay que analizar qué es lo que ha sucedido. Entonces, para poder entender cómo es que surge el estridentismo, este movimiento vanguardista, hay que situarnos justamente en 1910, que es prácticamente la época de la Revolución. Si bien entre 1910 y 1917, 17-20 más o menos, se abarca toda esta cuestión de la revolución y post-revolución, donde justamente era esta cuestión de una identidad nacional, por decirlo de esta manera. Se viene de una independización posterior a recabar justamente la cuestión de la identidad nacional, y a partir de eso no solamente es dejar fuera la cuestión europea, sino que también crear un movimiento, una serie de cuestiones artísticas meramente nacionales. Entonces, a partir de estas influencias, si bien es claro que Manuel Maples Sartre estaba influenciado por la cuestión europea, por la cultura europea, sin embargo, lo que quería era aterrizarlo a la cuestión nacional. Entonces, todas estas influencias, como lo mencionaba el maestro Rogelio, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, el ultraísmo, prácticamente vienen a influenciar el movimiento estridentista, pero desde una manera en donde va acomodando lo que menciona prácticamente el estridente o del estridentismo, que es la modernidad. Si bien pasamos de la cuestión revolucionaria, donde venían por Porfirio Díaz, prácticamente posterior a esto, viene la cuestión de la modernidad, se instalan las primeras máquinas, los primeros trenes, las primeras universidades, por decirlo de esta manera. Entonces viene esta cuestión contextual que exige a la sociedad el tridente para trabajar las cuestiones artísticas y culturales. ¿Y qué pasa? Comienzan a surgir grupos culturales que, si bien los famosos conocidos por ahí, que son los atenienses o el Ateneo de la Juventud, posterior vienen los contemporáneos, entre otros, ¿no? Entonces hay un dato muy interesante de esta parte, que si bien con toda la transformación que ya existía en México en ese apartado, el movimiento estridentista surge justamente en México. Sin embargo, donde cobra fuerza, y es algo que a mí me llamó la atención, donde cobra fuerza y tiene su epicentro cultural es en Jalapa. Y comparan mucho esta cuestión de los contemporáneos, de la parte de Vasconcelos, que los contemporáneos estaban encargados, y lo vemos de una forma territorial o políticamente cultural, los contemporáneos estaban encargados de trabajar todo lo que era el centro de la Ciudad de México, la parte central. Y el estridentismo, por Manuel Maples Arce, era trabajar toda la cuestión sur de lo que era la parte cultural. Entonces vemos que existen dos situaciones muy interesantes en ese momento: los contemporáneos y los estridentistas. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? A una cuestión muy joven de Manuel Maples Arce, lo encargan prácticamente como, si no mal recuerdo, era secretario de la embajada, y eso le da una catapulta para comenzar a conocer a las demás personas. Entonces hablamos que comienza esta influencia y esta importancia. Si bien Vasconcelos sí reconocía el grupo,
pero no le daba la importancia como se la daba a los contemporáneos. Sin embargo, Heriberto Jara Corona, presidente en esa época de gobernador de Veracruz, prácticamente les dio la apertura para que trabajaran. Entonces hablamos de que Veracruz completamente en aquella época fue totalmente estridentista. Por eso se comenzaron a trabajar diferentes apropiaciones. Una corrección, una disculpa. Fue secretario de Gobernación Manuel Maples Arce en la ciudad de Jalapa. Esto permite muchas aperturas para el movimiento que se estaba dando. A lo mismo, después de dejar la vanguardia en un momento, no de separarse, pero sí de tener otra ocupación, digamos que institucional, él empieza a apoyar a todos los estridentistas que se estaban forjando en esos momentos en las revistas que era El Horizonte, La Urbe y entre otros más. Varios artistas que han dejado un gran talento y un gran trayecto. Quiero dar un texto a un ensayo que viene en la revista Cicuta de Oro, que es un reflejo de lo que es a 100 años del estridentismo y el actual número 1, la vanguardia en México. Modernidad cultural urbana. Primera parte. El tiempo transcurre como una utopía o ensueño del Estridentópolis. A referencia simbólica, lo menciono como lo estruendoso de la llegada de la locomotora a distancia, lo que es el tren. Así, un cambio social, político, histórico y revolucionario, al principio un comienzo árido, arduo y con vital coraje, lleno de sangre y muertes, inicia la independencia de México. Un grito al nuevo modernismo del siglo XX. El estridentismo surgió con la inquietud literaria, movimiento poético, artístico y cultural. De una mente visionaria y adelantada a su época, estamos hablando de Manuel Maples Arce, que nació en 1900 y falleció en 1981. Vanguardista nato, que fue originario de Papantla. Días después, sus padres se lo llevaron a vivir su infancia y adolescencia en la ciudad de Tuxpan. Estudió la preparatoria en Veracruz en el año de 1916. Años después, en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Libre de Derecho, que fue el periodo de 1920 a 1925. Dato curioso, estamos hablando de una época donde él estaba estudiando la licenciatura de Derecho y en ese tiempo exacto de 1921 él saca el actual número 1 de la vanguardia del estridentismo, donde se recibió de abogado y se trasladó a la ciudad de Jalapa, donde fue juez primero de primera instancia. En este periodo de vitalidad, juventud, con tan solo 21 años, se manifestó con el hoja actual número 1 el 31 de diciembre de 1921. Esto es lo interesante, como un joven de tan solo 21 años, con un pensamiento innato y totalmente visionario a su época, nos da un reflejo de que nosotros estemos pasando después de 100 años, un periodo largo, se esté celebrando su centenario a un personaje muy fuerte que nos ha dejado una vanguardia en México, sea representado con este pensamiento a la edad de 21 años. Es un tema de qué reflexionar a las personas que nos están viendo y también a todos los artistas que estaban alrededor de él. Continúo. Ellos definieron un tiempo del que tal vez no vivimos, pero sí conocimos con el impulso literario del registro bibliográfico, artístico, cultural, que le dio voz a un grupo de artistas jóvenes para ser escuchados. Aún la voz estridentista vibrando en el eco, retumba en hojas literarias con la búsqueda de Manuel Maples Arce, una voz que se alza en el horizonte, esperando el calor de la máquina con el irradiador, indagando con la conciencia literaria en el laberinto de la urbe. Nos adentramos para hacernos la pregunta: ¿quién en nuestro tiempo en Papantla habla acerca del estridentismo? En su momento fue ignorado. Pasaron décadas para que lo revisaran y dieran investigación a sus creaciones, así como documentales y especialistas en el tema, así como las recopilaciones de sus obras
de los artistas pertenecientes al grupo, tanto como individuales y publicaciones actuales, para tomar en consideración el estridentismo. Nosotros, Cicuta de Oro, en nuestros ensayos e investigaciones, implicamos reconstruir un pasado para intentar comprenderlo, interpretarlo y contrastarlo con el presente. Y a esto quiero llegar. Los movimientos como los infrarrealistas y del crack hablaron de ellos. Se mantuvieron impulsados por esas escuelas de vanguardia, así como sus creaciones de los personajes de Bolaño y sus referencias en los detectives salvajes, con la búsqueda de Cesárea Tinajero, un gran talento y perspicaz. Bolaño nos los hace volver a saber en cada mención, en sus notas de personajes de alter ego, de Juan García Madero, Ulises Lima y Arturo Velano. El movimiento del crack y Volpi, con esta línea detectivesca de la ficción y de la realidad. Y que viva el mole de guajolote. Hey. Hablamos justamente de una cuestión cultural, de una envergadura prácticamente colosal, porque de cierta manera es verdad, a partir de la revolución o posrevolución comienzan estos movimientos de la cuestión de la identidad nacional, y el estridentismo por Manuel Maples Arce y demás compañeros y seguidores fueron prácticamente los que dieron puerta a esta serie de movimientos. Posterior a eso hay una cuestión muy interesante, una teoría de Ortega y Gasset, que habla sobre las generaciones, especialmente a la cuestión literaria y artística. Es que de cierta manera todas estas influencias que conocemos actualmente de los escritores contemporáneos tienen su lucidez prácticamente a partir del estridentismo, lo que lleva justamente a esta cuestión de las generaciones. Rogelio, lo me comentas hace unos momentos, ¿por qué ya no hay vanguardias? ¿Qué ha sucedido con los movimientos? Si bien el movimiento estridentista es uno de los movimientos que no solamente no ha sido trabajado aquí en México, sino que ha sido trabajado por otros países, han sido investigados y son temas que no nada más abarca una cuestión literaria, sino también abarca una cuestión artística, de diferentes sintonías. Entonces esta parte es muy importante, rescatar el tema, qué ha sido, qué es y qué será del estridentismo, porque si bien estamos por cumplir 100, o están por cumplir 100 años el estridentismo, pero ¿qué está sucediendo actualmente? ¿Qué sucede con las vanguardias? O más bien yo me atrevería a preguntar, ¿existen vanguardias en México? Entonces hemos heredado una serie muy interesante de cuestiones culturales y artísticas ricas en mucho sentido. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Entonces a mí lo que me llama la atención desde este punto de vista es cómo es que se están generando actualmente los movimientos artísticos y culturales que tenemos aquí en México. Entonces es algo interesante, sería cuestión de analizarlo, ver qué sucede desde esta propuesta. Retomando un pequeño ensayo que por ahí elaboré, ¿qué hemos heredado? ¿Realmente qué hemos heredado? Es una pregunta interesante. Lo interesante es llevar a cabo todas las perspectivas del arte y de la vanguardia que se dan en México. También para un reflejo de estructura, de identidad y de cosmovisión cultural y artística. Dado que Manuel Maples Arce es un personaje que nació en la ciudad de Papantla, y Cicuta de Oro se está abriendo una apertura grande con este movimiento de vanguardia contracultural, no se menciona, no se habla. Las estructuras culturales que se manejan en nuestra localidad se han establecido a través de las cuestiones folclóricas, a las cuestiones de los códigos culturales. Y no estamos en contra de eso, al contrario, los apoyamos y restablecemos para un beneficio de las raíces de esta parte de lo que es la cultura de la identidad. Pero de así forma, toda esta visión que se está llevando a cabo en la actualidad, la modernidad, también se establecen las oportunidades y las áreas de lo que es el arte. Si nos limitamos a estos campos mencionados anteriormente, nos quedamos en un punto intermedio, sin saber qué podemos atravesar y trascender para crecer con todas las diversidades del arte. Hablar de este personaje nos habla de una visión de utopía manejado dentro del Estridentópolis,
que se abrió una gran auge y apertura en lo que fue en la ciudad de Jalapa, que es una de las ciudades muy fuertes culturales y artísticas que están dentro de nuestra actualidad, de nuestro tiempo y espacio. En este momento se da una gran difusión, grandes aperturas, pero se están dando en ciudades grandes, en ciudades que tienen las posibilidades, que Papantla que también las tiene, que también las maneja, que también se está dando un gran apoyo muy fuerte, pero no se habla de un arte universal, del arte que está hablando de lo contemporáneo, desde el arte conceptual, de las instalaciones, performance y de las proyecciones del arte pictórico, escultórico, fotográfico, del teatro y todas las grandes diversidades del arte no se han encontrado en nuestra localidad. De la misma forma, la Vanguardia Contracultural abre un foro abierto para todos los artistas que son pertenecientes de nuestra localidad y que no son conocidos de alguna forma o que no se han dado puertas abiertas a ellos porque no tratan temas de la cuestión folclórica o de la cuestión de la localidad, de los códigos culturales hablando, sino tenemos que hablar de una gran diversidad de que se maneja el arte. El arte se ha generalizado desde un punto muy cerrado donde se ha subestimado y no puede trascender ciertos jóvenes que vienen con una apertura de pensamiento, con estas cuestiones de las tecnologías y de las investigaciones modernas para una gran diversidad cultural. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Qué temas se han estado hablando del estridentismo siendo 100 años en nuestra localidad? Solamente se han llevado por parte de Cicuta de Oro abriendo foros, abriendo espacios o diálogos de qué temas a qué tratar, como el personaje de Manuel Maples Arce y con todo este gran visión que se ha estado dando. Hemos buscado, nos hemos informado que dentro de la Ciudad de México se han dando grandes menciones, grandes foros abiertos, que están hablando sobre el centenario, igual en la ciudad de Jalapa por parte de la Universidad Veracruzana y por parte de UIDEC, que son oportunidades muy grandes. Pero siento, presiento y manifiesto que se debe dar una mención sobre el personaje y todos estos movimientos en la localidad de La Pampa. ¿Qué tiempo nos va a tomar? No lo sabemos. Sin el gran apoyo de lo que están viendo ustedes, de todos los promotores, difusores, artistas, espacios culturales, es donde deben de promover el arte. No solamente encerrarse en un frasco o encerrarse en una burbuja y esperando que todo llegue, sino se tiene que expandir, haciendo una gran límite de lo que es el arte. Y la vanguardia rompe con todas esas estructuras para manifestar una visión de ideal, para llevarlo a cabo, materializarlo y ser real el arte. Entonces, de esta visión empezamos a explorar lo que es la vanguardia en México y de todos los movimientos literarios influenciados hasta la época actual. Mencionamos el infrarealismo porque lo mencionan en todos los hechos, en todos los actos, como una protesta fuerte de Manuel Maples Arce, que fue un periodo muy corto y que no fue muy visto en su momento, sino tuvieron que pasar décadas, un tiempo interminable para empezar a hablar sobre ello. Y todo eso, llegamos en la actualidad. Todos estos movimientos literarios, sociales que se dieron y todos los sucesos artísticos para llevar a lo que es el movimiento del crack. Y ahí es donde quiero enlazarlo también para darle esta mención por parte del maestro Antonio Malpica, cómo es que se retoma después de un periodo largo de décadas. Estamos hablando del siglo XX, para entrar después al siglo XXI, que se cumplen a partir de este 31 de diciembre con el actual hoja número 1. De cierta forma es muy interesante cómo es esta, por decirlo, conexión entre el estridentismo y un movimiento que también existió durante los años 90, no, finales de los 90, si no mal recuerdo, la cuestión del movimiento del crack. Movimiento literario que en lo personal fue abucheado por pretender escribir un manifiesto. Y justamente viene la parte interesante, ¿no? De que estos personajes del crack son influenciados, o tienen su origen prácticamente desde la parte del estridentismo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Simple y fácil, desde la teoría de generaciones. Lo he comentado anteriormente, Ortega y Gasset menciona esta parte de cómo las generaciones van influenciando a otras y a consecutivas van teniendo un orden. Entonces prácticamente en lo que heredamos nosotros es lo que justamente se trabajó y se consumió hace décadas. Entonces prácticamente Gasset y Ortega nos menciona esto, que somos incapaces de poder rechazar justamente una cuestión generacional, lo del pasado.
Sin embargo, esta parte del movimiento del crack, que fue influenciado prácticamente por los movimientos anteriores literarios, hay una tesis muy interesante que se los recomiendo que lo chequen. Si lo necesitan, lo tengo a la mano para poderlo compartir, que habla sobre este tipo de cuestión, especialmente de la parte literaria en México. Hay 4 movimientos literarios que en México existieron y que están siendo todavía presentes. La parte de lo que vendría siendo la posrevolución, que comprende de la cuestión de los atenienses, de los contemporáneos y demás. Posterior a eso viene justamente la parte de la década de los 50, la de los abuelos, como mencionan. Ahí observamos que toda la cuestión de la identidad nacional está bien marcada en todas las novelas. Hablamos de Juan Rulfo, hablamos de otros personajes que van desde esa época. Posterior a esa época viene ya la cuestión de los años 70, que es la época que permea justamente con Elena Poniatowska, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, entre otros. Entonces ellos prácticamente van trabajando esta parte. A partir de los 70 ya no hay un movimiento o una gestación cultural en el sentido literario. Reclaman esta parte que mencionan dentro de ese ensayo, reclaman la cuestión que hemos heredado. Para mí va a ser la máxima, que hemos heredado. Posterior a eso, los años 90, ya hablamos que entra justamente la generación del crack, menciona esa parte. Hemos heredado muchas cuestiones interesantes a partir de partes literarias, pero no se trabajan. Entonces estos jóvenes del crack comienzan a manifestarse a través, válgase la redundancia, del manifiesto del crack, cómo hacer crack prácticamente, y fue presentado si no mal recuerdo, en un concurso de cuento que se llevó en parte de la UNAM, y prácticamente fue abucheado, porque cómo pretendían, literal, los viejos de aquella época, hablando de grandes escritores, acusaban de cómo pretendían un par de jóvenes reestructurar la novela en México. Entonces vemos justamente que a pesar de que sí hemos tenido y heredado una cuestión literaria muy interesante, todavía se desconocen o queremos desconocer nuestros orígenes. Entonces viene todo este apartado en donde realmente es importante analizar los contextos culturales que tenemos y cómo las generaciones van modificando unas a otras. Hay una parte que me gustaría compartir, que es justamente Urroz, que nos habla sobre una continuación de las generaciones culturales. Se tiene que reproducir y entender el lenguaje de que cada generación tuvo, para así comprender las herencias. Es importante, ya que lo que hoy se escribe es el resultado de la deglución y la digestión de los padres que se trituró. Es decir, lo que escribimos y trabajamos actualmente es lo que prácticamente nuestros padres y abuelos consumieron en el ayer. Lo cual ha provocado una asimilación literaria y por lo tanto no se ha generado un eco óptimo en nuestra contemporaneidad. Prácticamente hemos seguido mascando el mismo artículo literario, que no existe renovación, no ha existido como tal una revolución desde mi punto de vista, como ahora sí, como en la parte como literario, no ha existido una revolución tal cual. Seguimos más de lo mismo dentro de terapia sistémica, el mismo ciclo. No ha habido un cambio, no ha existido un cambio. Entonces es esta acusación que veían venir los de la generación del crack, que es justamente lo mismo que hacía Manuel Maples Arce, que era mantener la línea, caminaba entre una línea delgada de lo que era conservar las influencias europeas y del pasado, pero también caminar sobre la parte de la modernidad, caminar sobre la cuestión que tenemos actualmente. Y es prácticamente también lo que la generación del crack intentaba hacer, no rechazar el pasado, es más, a abrazarlo, pero también proponer un nuevo tipo, una nueva forma de novelar. Y es lo que estamos viendo actualmente, que prácticamente queremos desconocer, tal vez inconscientemente, nuestro pasado para crear, pero para poder justamente hacer una creación hay que entender el pasado, hay que entender cuáles son nuestros orígenes, y desde ese punto hay que partir. No soy tan profundo en la cuestión artística como maestro Rogelio, pero comprendiendo cómo se va dando esta cuestión de la misma sociedad y la filosofía que tenemos actualmente, prácticamente es importante volver a retomar esa conexión, entre el pasado y lo que tenemos en estos momentos, nuestro presente. Haber una conexión, debe de haber un puente
entre estas dos aristas, porque si no existe este puente, no vamos a poder entender qué es lo que va a suceder a nivel cultural en los diferentes aristas que se componen esta parte, ¿no? Entonces es para mí esta parte importante, por decirlo de esta manera, reestructurar el pensamiento desde un punto de vista crítico y analítico. Tenemos 100 años de movimientos generados en México, con un punto de partida totalmente una vanguardia que nos ha dado a destacar totalmente en todas sus visiones, porque dentro de este grupo pertenecieron grandes personajes, grandes escritores. Al principio fueron totalmente una poesía muy sólida, fuerte, que totalmente, hasta totalmente igual podríamos mencionarlo, que todo no era comprendido en su momento, que tuvieron que pasar décadas para poder estudiarlo, que lo pusieron a retomar, que han hecho ensayos, revisiones, hasta ciertas tesis en realización de lo que es el estridentismo. En la actualidad, con esta parte de la modernidad, nos ha dejado las tecnologías con todo lo que tiene que ver la información del estridentismo. En la actualidad nos es fácil investigarlo, pero muy poca gente está interesada. Nos damos cuenta con el tan solo hecho de lo que pasa en nuestra localidad. Si lo hablamos en cuestiones de visiones de lo que es el arte, no se ve reflexionado ni se ve reflejado. Ahora, se ven más en las partes urbanizadas o más grandes, en este caso las ciudades, para dar una gran mención en la Ciudad de México, la ciudad de Jalapa. Dentro de estos grupos es necesario mencionar que quienes pertenecieron en el movimiento de la vanguardia del estridentismo, que se sumaron a Manuel Maples en este periodo de 1921 a 1927, que es como Arqueles Vela, Germán Liz Asturbide, Germán Cueto, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Luis Cantanilla del Valle y Leopoldo Menes, quienes constituyeron el núcleo del grupo del estridentismo. ¿A qué se reflejaron todos estos? De manera, cada artista en su época, cada año, se iban sumando. Dentro que quiero mencionar, porque de forma contribuyente generaron también en el arte, que podríamos mencionar a Tina Mondotti, Lola Cueto, Adela Sequeiro Jaro, Carmen Mondragón, que es muy conocida por Nahuín Olín, Nelly Campobello, Armando Segri, Humberto Rivas Panedas, Javier Ricaza y Jean Charlotte. Grandes artistas pictóricos, fotógrafos, que hacían también xilografía, grandes diseñadores, grandes arquitectos que pertenecieron a este grupo. Nos han dado una gran mención muy fuerte porque se vieron de sus revistas en un inicio, que también fueron publicados, como lo mencioné en un instante, que fue La Urbe, El Horizonte, El Irradiador, que fueron pertenecientes al movimiento de lo que era el estridentismo. Ahora, El Horizonte se editó en abril de 1926 hasta mayo de 1927, que fueron ya publicados en la ciudad de Jalapa, y esto estuvo diseñado el cartel de la promoción por el cargo de Ramón Alba de la Canal y Leopoldo Méndez, que aparecieron, solamente fueron 10 números, con un tiraje de entre 8,000 y 10,000 ejemplares. La revista dejó de circular en diciembre de 1926 y un poco periodo de 1927. Esto nos da una mención de que estos ejemplares, dado la casualidad en una entrevista que hacen en la UNAM, por mención de recapitular toda esta información del estridentismo, las revistas no fueron encontrados en la ciudad en México. O sea, totalmente eran muy pocos que se encontraron aquí, sino se dieron la tarea de una forma detectivesca, porque los llegaron a encontrar solamente los números originales en Estados Unidos y en Europa, y hasta en España también llegaron a encontrar las revistas de lo que era el movimiento de la vanguardia del estridentismo. Entonces nos damos cuenta cómo esta visión o esta parte de lo que es el arte, donde retoman una gran influencia los países extranjeros, que por nuestra parte nacional, y ya ni se diga en nuestra localidad o en la ciudad de Papantla, que nos están dando una visión muy fuerte. Y quiero mencionar también un movimiento
que se dio en Papantla, que es la parte del Papán Real, que hicieron una recopilación de Manuel Maples Arce, un papantenco singular, que sacaron también un tiraje de ejemplares dando mención, honor a lo que es al maestro Manuel Maples Arce, porque todos estos, Papantla sí ha tenido movimientos, sí ha habido grupos, pero son periodos esporádicos, son periodos que también dan su lucha, dan su manifestación, y por tener una gran línea de toda la diversidad que se da, y todo se inclina por los códigos culturales que vivimos aquí en la parte de la identidad de Papantla. Tan solo nosotros queremos abrir una apertura con una visión amplia, de un grado de 360, para que nos dé totalmente de las grandes diversidades del arte. Cicuta de Oro abre las puertas totalmente para los foros de diálogos, tan solo como ahorita lo tenemos entre nosotros, y que también hemos tenido grandes invitados que han estado detrás de esta escena para estar con nosotros. Quiero mencionar ahorita, citar con ustedes lo que es un poema de Manuel Maples Arce, que es el Vals del Peyote. Les mencionaba antes de escena, de estar aquí en lo que era Cicuta de Oro y manejando a 100 años de la Estridentópolis con el maestro Antonio Malpica, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está sucediendo, cuál es el interés del grupo, cuál es el interés de las personas o dentro de este espacio cultural, qué es lo que está pasando realmente, porque nos damos cuenta que poco a poco nos vamos quedando solamente pocos. Hasta el mismo celo, la envidia, el ego, el orgullo se manifiestan en los demás. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué hace esta gran apertura en que el arte y la cultura sea hermético? Y esto es lo grandioso. Lo manifestamos porque se manifiesta dentro del grupo también. Tan solo lo vivimos nosotros. Creo que no es una tarea de que han pasado épocas, sino es una gran lucha y una gran voluntad por llevar toda esta información a ustedes. Y este es el poema que quiero citarles a ustedes para que lo lean con gran esmero o lo escuchen, que una visión tal vez se esté dando en esta época o nosotros porque lo estamos dando en este mismo tiempo y espacio, pero ya tiempos pasados han existido una gran línea de artistas que nos han hablado de una visión más profunda, de una visión que les ha tomado 100 años para que alguien lo retome y tan solo lo lea, lo cite. Y en este caso lo está haciendo Cicuta de Oro. El Vals del Peyote. Si vas por el desierto, hay un pueblo en cuclillas. No preguntes qué hace, viendo estas maravillas. En bermejos crepúsculos y lívido de tedio, pasa su vida entera de espera sin remedio. Si Xochipilli te ofrenda un ramo de flores, no es la primavera de los suaves alcores, son tan solo los cardos de ásperos desiertos, envueltos en el polvo de los recursos muertos. Si alguien por el camino te grita, adelante, es porque falsa ruta hace en el mismo instante. Pero tú, no por eso vas a fruncir el ceño, pues sabes que sí, es no, donde la vida es sueño. Los pesos que tú ves flotando en los mercados, como peces de plata que parecen volar, son turbios espejismos de remotos pasados, una ópera ñoña que nadie ha de cantar. Los emblemas de gloria, blasones y colores que ondulan contra el cielo y tomar por banderas son tan solo tendidos, tan pobres lavanderas que lavan en un charco su ropa y sus amores. La lujosa chatarra por la calle estragada y los barcos de vidrio que no saben flotar son infames, ludibrios de una mascarada que no limpian los siglos su ropa y sus amores. La lujosa chatarra aún por la calle estragada y los barcos de vidrio que aún no saben flotar, que no limpian los siglos ni las aguas del mar,
las flores y los frutos de nuestra cornucopia que contempla tus ojos como sueños de miel. ¿Qué son? Sino quimeras de nuestra triste inopía, los terrenos del tiempo, del milagro de la hiel. Si hasta el fin de la noche te llega una sonrisa y la patria te dice que quiere hacerte honor, es la voz del fantasma vago de Mona Lisa, que se acerca de puntas y en tu alma desliza un acérnico dulce, un engaño en su flor. Ese vals que escuchaste transportado de gloria es la vía de gira, y girar es vivir. A las vueltas del tiempo, repasando tu historia, te responde las olas que girar es morir. Ay, amigo del alma, que crees ser el milagro, que las ascuas son rosas que acarician tus pies, inocente del mito, que te asombras del signo, que pierdes el horóscopo y ves lo que no es. No creas a tus ojos si hacia ellos afloras. La princesa oferente, cuyo nombre es Flor, que llevan en su seno para el rey una aurora, junto con el hijo de su blanco licor. Ni a Huilcamaina, que asoló las Huastecas, y en las guerras floridas fue el gran flechador, ni tampoco el sangrante lámpido del Chalma, el más triste y tiznado charrasqueado del alma, ni a Marina ni Cortés. Es de las piernas chuecas, que torturó a Cuauhtémoc con vil inquinidad, ni la divina Eulalia de los piadosos huesos, despreciado por sabios, sin sapienza ni sesos, los miles de payasos que te hablan con muecas. Moctezuma, el monarca de la silla de oro, y su largo cortejo abigarrado y sonoro, son solo los delirios de una oscura ebriedad. Pero si un día, acaso por camino llanero, ves que vienen hablando un noble caballero y un rústico montado en un burro zaguero, el primor, el ejemplo de nuestra humanidad, límpiate bien los ojos, ríndeles el sombrero. Has visto a Don Quijote y a Sancho, su escudero, viste la eternidad. Allá lejos, muy lejos, hay un pueblo perdido entre cactus y breñas y un nevado volcán. Una inmensa corriente de podre lo ha tendido, la náusea, el olvido y las piedras por pan. Tú, como los huicholes, espera las auroras y mira cómo pasa la danza por las obras. Manuel Maples Arce, el vals del peyote. Es interesante cómo es esta conjunción de, no solo de palabras, experiencias, sino también este juego de discurso y diálogo, ¿no? Entonces, de cierta manera podemos aseverar que es esta continuidad entre mantener la cuestión tradicional, por decirlo de esta forma, con la cuestión de la modernidad. Entonces, si la invitación es para que puedan leer los poemas de Manuel Maples Arce, que justamente van a encontrar de este tipo de estilo, en donde es una conjunción entre lo tradicional, lo conservador, de la cuestión de la identidad nacional, y también la parte modernista, que es esta cuestión que empieza a partir de la revolución, ¿no? De esta cuestión, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en todos los textos de Manuel Maples Arce está ese sello característico, de cierta forma. Antes de leer antes de que leí el poema, di un contexto sobre las cuestiones que suceden, ¿no? Se ve reflejado en este poema porque hay un enfrentamiento de la visión que se tiene en una búsqueda. Al tener, primero, desglosar la palabra el vals, es una composición de ciertos movimientos, de ciertos ritmos, de ciertos seguimientos que van en composición de tu entorno musical, una atmósfera de sonido. Desde ahí podemos comprender una estructura de lo que es el vals. Podemos agregar palabras simbólicas que se van anexando a esta palabra. Si buscamos ahora el significado que le han dado los huicholes
en una cuestión de cosmovisión, de lo que es una búsqueda, lo que hace el chamán, esta trascendencia espiritual de la identidad universal, a retornar en el mismo ser, a retornar en el universo. La simbología de los signos que se están mezclados en esto de lo que es el huichol, manejado en lo que es el vals del peyote, nos habla de todo este significado de una búsqueda, de una estructura, de unas piezas de movimientos que se tienen que seguir. Y de la misma razón, en esta búsqueda, nosotros somos un vals. Nosotros estamos en una búsqueda de esta cosmovisión, en este retorno de la resurgencia del estridentismo, si lo podría significar en signos, tan solo en los desplaces de Humberto Eco, de lo que es el ícono, la imagen y el símbolo, tiene que ver con la semiótica, una transformación y transferencia de lo que son las palabras del signo, del significado. Y esto viene a traspasarnos un gran hecho de lo que somos nosotros, una estructura que en esta misma lucha, en esta misma línea, en este mismo camino que es sinuoso, nos vamos a encontrar piedras por pan. Nos vamos a encontrar en un desierto. Y como lo menciona, allá, en un pueblo muy lejano, en una ciudad desértica, nos encontramos nosotros mismos. Estamos en un desierto teórico, en un desierto conceptual, en un desierto artístico, pero en esta búsqueda encontramos luz. El desierto es eso. Creo que hasta en los pasajes bíblicos se menciona el desierto. Lo podemos mencionar en este trayecto de línea que es. Todo tan solo es traspasar. Lo vemos reflejado, lo vemos pasando. Y creo que no sé si es difícil de comprender o si yo lo comprendo muy difícil, pero esta es una lucha. Y una lucha de formación, de establecer una estructura teórica, de establecer un pensamiento, de una decisión de analizar, reflexionar y también de interactuar con los demás. Este espacio es Cicuta de Oro, estamos dejando una gran diversidad de lo que es el arte. Hemos manejado personajes como es Volpi, Bolaño, Ernesto Sabato, tan solo hasta música también, de la gran música que hay en México, dando una estructura muy grande, diversa. O sea, hay temas de qué tratar, temas de qué hablar, que se pueden dar a conocer. El espacio de Cicuta de Oro genera toda esta visión, el mismo hecho del significado de los símbolos de la cicuta como una planta llevado un brebaje para enjuiciar, llevar como una trascendencia de envenenamiento. A cierta medida también hay una curación, a cierta medida también hay una muerte. Entonces, este es un gran hecho de dualidad, vida y muerte, en este gran control de lo que es la cicuta. Uno para sanar, trascender, y otro para desfallecer, aniquilar, esparcimiento. Y el mismo pensamiento es eso, el conocimiento que te genera esto. Si no te va a generar nada en ti, entonces es un pensamiento nulo a la gran diversidad que tenemos. Pero al contrario, la transmutación de la alquimia es la búsqueda del oro. Entonces el pensamiento y el conocimiento se sublima, trasciende y transgrede y se vuelve oro, un oro puro. Entonces, como lo menciona Jodorowsky, la mierda también se convierte en oro. Entonces, esto es unas grandes diversidades del pensamiento. Lo relacionamos a todos estos pasajes de generaciones artísticos, pictóricos, escultóricos, hasta arquitectos subieron dentro del movimiento del estridentismo para esta estructura de lo que era la estridentópolis, y que todo ha generado todos unos cambios literarios a esta gran actualidad, a grandes pensadores, a grandes pensamientos, hasta la estructura del realismo mágico de Juan Rulfo, hasta de Agavo también lo menciona de total forma, y esto nos da una gran diversidad en lo que es en México. Hasta los rompimientos de la generación del movimiento de la onda también nos habla de una gran diversidad de que se estaba dando en los años 60. Para la entrada de los años 70 también la parte cultural y literaria que se dieron, con tan solo los infrarealistas que se vieron influenciados por todos estos movimientos para retomar una nueva estructura de lo que es la modernidad. Si lo pasamos a esa época y lo trasladamos en lo que es en los 90, con los finales de los 80 y 90, que es el movimiento del crack, nos genera una gran diversidad literaria. Tan solo nos estamos inclinando ahorita, tan solo en este espacio,
del movimiento literario, para después llegar a finales del siglo XX y entrar al siglo XXI, Cicuta de Oro, vanguardia contracultural, toda una manifestación de arte, tan solo con los grandes maestros que tenemos en este espacio y grandes colaboradores que están con nosotros, nos dan una mención para trascender. Y lo hacemos por todos que estamos en nuestra localidad para dar una nueva formación a la juventud y de entendimiento y comprensión de lo que es el arte. Hay algo que justamente me hiciste repensar y lo platicamos hace unos momentos, que si bien va a sonar real y crudo, pero realmente esto que estamos compartiendo no es porque hay alguien detrás y nos esté pagando, ojalá, ojalá hubiera, pero lo estamos haciendo justamente por esta cuestión del compromiso, ¿no? O sea, porque realmente nos sentimos atraídos por esta cuestión de compartir, de ver qué es lo que sucede con toda la cuestión artística que existe en nuestra localidad. No por dar nombres y tampoco situaciones, ahí es muy, omitimos por cuestiones. No hay un entendimiento tanto cultural y artístico todavía aquí en Papantla, entonces todavía desiste mucho o hay una distancia enorme para que todavía se llegue a una presentación como tal de lo que es el contexto. Entonces, de cierta manera, es esta parte importante que nosotros estamos haciendo con evidencias, con trabajos, con ensayos, con estudios, es justamente proponer otra perspectiva. No es nuestra intención prácticamente imponer, que por ahí resulta muy interesante que se imponen cosas, nosotros venimos a compartir, que es lo principal, formar diálogos, establecer comunicación. La intención es esa, a partir de lo que conocemos y cómo lo podemos transmitir, es ese sentido. Entonces es importante y es esencial prácticamente conocer las generaciones que nos dieron la forma de pensar y que por ende somos responsables del buen uso de esta estafeta, porque somos o hemos heredado cuestiones muy interesantes, pero ¿qué hemos hecho con esa parte que nos han heredado? Es una pregunta, ¿no? Entonces es esta manera la cual ha sido adquirida aún en nuestro contexto, lo cual se ha propagado una idea errónea sobre la interpretación de las vanguardias. Como ejemplo de esto, ¿cuántas vanguardias han existido aquí en Papantla? Solo se trabaja alrededor de una triada cultural, o bien dicho en otro concepto, nada más han trabajado con los códigos culturales. ¿Hay o existieron propuestas que desafiaban a dicha situación? Estas y más preguntas se plantean desde una conciencia clara sobre las generaciones. ¿Qué hemos heredado? ¿Un bucle infinito de interminables placebos culturales o en un sentido de responsabilidad y de generar una creatividad basada en un secreto compartido por nuestros abuelos, los estridentistas? Este es el reclamo, desde mi punto de vista, claro, mío, lo aclaro, sobre qué estamos haciendo o qué hemos heredado. Hay un sinfín de artistas locales, se les abre el trabajo, se les explica bien, se les congratula, pero deben de entender principalmente que hay una responsabilidad detrás de toda aplicación, de toda obra creada. Hay una responsabilidad de sustento, y si no existe esa responsabilidad de sustento, viene lo peligroso, la malinterpretación. Entonces es importante, desde nuestra perspectiva, claro, tener esa responsabilidad de conocer el contexto y poder hablarlo, no sin tener miedo, sino hablarlo realmente como son las situaciones. Entonces ese es el punto de vista. Ya para finalizar, sí, Juan, para ir finalizando, un saludo al maestro Naín, que en un instante estuvo con nosotros. Igual, arquitecto Daro Miranda, siempre un honor estar con él y nos manda saludos. Y claro, Manuel Maples es un personaje muy grande. A Cico Columpo, igual, saludos maestros, nos manda, igual, siempre hermano, iniciamos todo este gran hecho de lo que es para todos, con gran edificación a los que nos están viendo y los que nos verán después. Y Cico Columpo, iniciamos ya la pintura, el cuadro está, proceso está muy hermoso, muy pronto estará en tus manos. Igual, sobre el estridentismo, vamos a lo más grande, vamos creciendo y Cicuta de Oro está generando todo. Un enorme saludos a todos
A las 12 del mediodía los esperamos en la entrevista con Víctor Sandoval. Estaremos tratando el tema del dadaísmo. Entonces es otro tema que también se estaba dando en Zurich, Suiza, y todo eso se está viendo. Un saludo a la maestra Montserrat Cruz, Vainilla Cruz, a la LIC, un saludo enorme. Igual muchas gracias por seguirnos y un enorme abrazo. Seguiríamos tratando temas del estridentismo. Este mes de diciembre lo vamos a dedicar a todo el movimiento estridentismo. El mes estridentista. El mes estridentismo. Estridentista, perdón. Es parte de todo esto, lo hacemos con gran amor, con gran dedicación, compromiso, y es totalmente desde el amor por el arte y la cultura. Pues sigan a Cicuta de Oro y síganos siempre, estamos con ustedes. Un honor, igual por todos los maestros que están detrás de escena, que están con nosotros, igual no están en cámara, pero sí están aquí presentes. Un enorme saludo, una gran dedicación. Y Toño, para cerrar, Pues muchísimas gracias por seguirnos en estas transmisiones. Realmente para nosotros, bueno, para mí especialmente es terapéutico y también es entretenido. Me siento como niño en dulcería, en juguetería, emocionado por hablar sobre todo esto y compartirlo. Puta madre, me dan ganas de llorar porque se siente bonito compartirlo, ¿no? Y más que es esta parte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a estar trabajando justamente para ustedes, para llevar contenidos para la página Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural, y pues síganos en Facebook y en las redes sociales y estamos en contacto. Un saludo a todos, adiós Columpo, Vainilla, al maestro Naín, al maestro arquitecto, y nosotros somos Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural. Para todos los que nos decían que no teníamos una escena femenina o mujer, está presente siempre la maestra, pero bueno, muy pronto esperemos que esté también dialogando, porque a veces igual temas de ella, pero pronto saldrá, y claro que siempre tenemos igual pensamientos, ideales a través de proyecciones en una escena con una maestra, o claro, y la invitación es para todos los que quieran integrarse a Cicuta de Oro, bienvenidos, por favor contáctenos a nosotros, y Cicuta de Oro no solamente somos unos, somos todos los que nos encontramos en esta parte cultural. Muchas gracias y que tengan lindo día. Adiós.